En el corazón del ser humano siempre ha residido una pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? A lo largo de la historia, esta interrogante ha sido el motor de innumerables búsquedas, debates y reflexiones. Entre todas las respuestas ofrecidas, pocas han tenido la trascendencia e impacto de las narrativas contenidas en el libro del Génesis. Este texto antiguo, parte esencial de la tradición judeocristiana, no es solo un conjunto de relatos sobre los orígenes del mundo y la humanidad, sino también un espejo donde generaciones han visto reflejadas sus propias luchas, esperanzas y miedos. Hoy nos adentramos en el misterioso y fascinante mundo de los misterios de la creación, revelaciones desde Génesis. No es una simple revisión de historias antiguas, sino un viaje hacia la comprensión profunda de textos que han moldeado la cosmovisión de millones a lo largo de los siglos. Nuestro objetivo es desvelar los significados ocultos y explorar cómo estos relatos antiguos continúan impactando nuestro mundo moderno. La historia del Génesis comienza con las palabras más emblemáticas y poderosas. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras han resonado a través del tiempo, no solo como el inicio de una narrativa religiosa, sino como el punto de partida de un viaje hacia el entendimiento de nuestra existencia. El Génesis nos presenta un universo creado con orden y propósito, un escenario donde cada elemento, desde la luz hasta la vida misma, es parte de un diseño divino. Esta visión del origen del mundo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con el universo y el Creador. A medida que la historia se desarrolla, encontramos personajes y eventos que han definido la esencia de muchas tradiciones culturales y religiosas. Desde la idílica imagen del Jardín del Edén hasta la dramática historia del diluvio universal, cada relato del Génesis nos invita a explorar temas universales como la inocencia, la tentación, la fe, el juicio y la redención. Estas historias no son solo relatos del pasado, son ventanas a verdades eternas sobre la naturaleza humana y la búsqueda de un propósito en nuestra existencia. Los misterios de la creación no es solo un análisis histórico o teológico, también es una oportunidad para contemplar cómo estas antiguas narrativas pueden aplicarse a nuestras vidas contemporáneas. En un mundo que a menudo parece desconectado de sus raíces espirituales, el Génesis ofrece un recordatorio de las preguntas fundamentales y las verdades eternas que aún hoy nos guían y dan forma. Así, con mente abierta y corazón dispuesto, iniciamos este viaje a través de las páginas del Génesis. Buscamos entender no solo lo que estas palabras han significado para generaciones pasadas, sino también lo que pueden enseñarnos hoy. En cada historia, en cada personaje, en cada misterio revelado, hay lecciones para nuestra vida, nuestra comunidad y nuestro mundo. Con cada palabra, nos acercamos más a las respuestas a esas preguntas eternas que han inquietado al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Y en este proceso, esperamos no solo entender mejor el libro del Génesis, sino también comprender más profundamente nuestra propia historia, nuestra esencia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad cubría el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios: «Sea la luz», y la luz fue. En estas primeras líneas, presenciamos el acto de creación inicial, un momento donde la luz, esencial para la vida y la percepción, se separa de la oscuridad, marcando el primer día. El segundo día Dios creó una expansión entre las aguas, separándolas y formando los cielos. Este acto estableció el firmamento y dividió las aguas superiores de las inferiores, una imagen que ha resonado a lo largo de culturas y épocas en la comprensión del cosmos. Dios reunió las aguas bajo el cielo en un solo lugar y dejó que apareciera la tierra seca, llamándola tierra, y las aguas reunidas, mares. En la tierra, Dios creó la vegetación, plantas y árboles que daban semillas y frutos, introduciendo la diversidad y la belleza en el mundo. El cuarto día Dios creó los cuerpos celestes, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. Estos cuerpos no solo brindaron luz, sino que también sirvieron para marcar estaciones, días y años,
integrando el tiempo en la creación. Dios llenó las aguas con seres vivientes y el aire con aves. Este día trajo movimiento y vida más allá de la tierra, mostrando la generosidad y diversidad de la creación de Dios. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres. Luego, como culminación de su obra, creó al hombre a su imagen y semejanza, asignándoles el dominio sobre la tierra y sus criaturas, y bendiciéndolos. Finalmente, Dios descansó el séptimo día, santificándolo. Este descanso no implicaba fatiga, sino la celebración de la creación completa y perfecta. Este relato es fundamental para entender la creación ex nihilo, un concepto que subraya la omnipotencia de Dios, capaz de crear sin necesidad de materia preexistente. Este acto también introduce el concepto de inicio, marcando el comienzo del tiempo. La creación del hombre a imagen de Dios plantea preguntas sobre la naturaleza de esta imagen. Este concepto ha sido interpretado de muchas maneras, desde el aspecto moral y espiritual hasta el intelectual y creativo. Ser hecho a imagen de Dios da a la humanidad un valor intrínseco y un propósito: reflejar las cualidades de Dios y administrar su creación. El séptimo día de descanso introduce el concepto del sábat, esencial no solo en la tradición judía, sino también como un principio de descanso y reflexión en muchas culturas. Simboliza un tiempo para contemplar la creación, la vida y la relación del hombre con Dios. Tras la creación del hombre y la mujer, Dios los situó en el jardín del Edén, un lugar de belleza prístina y armonía perfecta. Este jardín, lleno de árboles frutales y un río que lo regaba, simbolizaba la provisión y cuidado divinos. Entre estos árboles destacaban dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí, Adán y Eva vivían en inocencia y comunión directa con Dios, cuidando el jardín y disfrutando de su compañía mutua. La serenidad del Edén se vio interrumpida cuando la serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se acercó a Eva. Engañándola con palabras retorcidas, la instó a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento, asegurándole que al hacerlo, serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Eva, convencida, tomó del fruto y también le dio a Adán. En ese momento, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, sintiendo por primera vez vergüenza y miedo. Dios, al conocer su desobediencia, pronunció juicios sobre la serpiente, Eva y Adán, marcando el comienzo del sufrimiento humano, la lucha por la subsistencia y la ruptura de la relación directa con Dios. A pesar de la promesa de redención implícita en la maldición a la serpiente, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, un acto simbólico del exilio de la presencia directa de Dios. Este relato pone de manifiesto la tensión entre la libertad y la tentación. La decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios, aunque influenciada por la serpiente, fue un acto de libre albedrío. Esta historia ha sido interpretada como una representación de la lucha eterna entre la obediencia a lo divino y las tentaciones mundanas. La elección de comer del árbol del conocimiento introdujo la noción del bien y del mal en la conciencia humana. Algunos ven esto como el comienzo de la moralidad, mientras que otros lo interpretan como la pérdida de la inocencia y la entrada del juicio y el pecado en el mundo. Esta narración es la base del concepto del pecado original en muchas denominaciones cristianas, que sugiere que toda la humanidad hereda una naturaleza pecaminosa como resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Este concepto ha sido fundamental en la teología cristiana, influyendo en la comprensión de la necesidad de la redención y la salvación. La historia de la caída ha resonado en la literatura, el arte y la cultura a lo largo de los siglos, sirviendo como un poderoso símbolo del dilema humano, la pérdida de la inocencia y la búsqueda de la redención. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva tuvieron hijos, entre ellos Caín y Abel. Abel se convirtió en pastor de ovejas, mientras Caín era labrador de la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado. Consumido por la envidia y la ira, Caín mató a Abel, cometiendo el primer asesinato registrado. Al ser confrontado por Dios, Caín respondió con indiferencia: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Como castigo, Caín fue condenado a vagar lejos de su tierra,
marcado para protegerlo del daño. Los descendientes de Adán hasta Noé. La narrativa continúa con la genealogía de Adán hasta Noé, presentando figuras como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir, y Lamec, un descendiente de Caín conocido por su venganza. Estas historias, aunque breves, proporcionan una visión de la relación temprana de la humanidad con Dios y entre sí. La historia de Caín y Abel va más allá del primer asesinato. Es un relato sobre la ira, el celo, la responsabilidad y las consecuencias del pecado. La pregunta de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, resuena a través de las edades, desafiando a cada generación a considerar su responsabilidad hacia los demás. La respuesta de Dios a la violencia de Caín muestra una combinación de justicia y misericordia. Mientras que Caín es castigado, también recibe protección divina, destacando la complejidad de la justicia divina. Las generaciones que siguieron a Adán revelan cómo la fe y el carácter se transmiten y transforman con el tiempo. Figuras como Enoc y Lamec representan extremos de santidad y pecado, reflejando la dualidad de la naturaleza humana. Los patriarcas del Génesis, desde Adán hasta Noé, establecen un marco para entender la relación humana con Dios antes de la alianza abrahámica. Representan una era de intimidad y distancia con lo divino, mostrando cómo la humanidad buscó, y a veces falló en buscar, a su Creador. La narración del Génesis describe un aumento progresivo de la maldad en la tierra, lo que llevó a Dios a lamentar haber creado al hombre. En medio de esta corrupción, Noé se destacó como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, caminando con Dios. Dios, decidiendo purificar la tierra, instruyó a Noé para construir un arca, un refugio para su familia y parejas de cada especie animal para preservar la vida en la tierra. El diluvio. Con la construcción del arca completada, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Este cataclismo universal, que duró 40 días y 40 noches, borró toda existencia excepto la que se encontraba en el arca. El arca, flotando sobre las aguas, se convirtió en el último bastión de la vida en un mundo sumergido. El final del diluvio y el nuevo comienzo. Finalmente las aguas se retiraron y el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Noé, saliendo del arca, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. En respuesta, Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, marcando esta promesa con el arco iris, un pacto entre Dios y toda carne que vive sobre la tierra. El relato del diluvio se puede interpretar tanto como un acto de juicio divino como de renovación. Representa la respuesta de Dios a la corrupción humana, pero también marca un reinicio, una oportunidad para comenzar de nuevo bajo la promesa de un pacto renovado. Noé se destaca como un ejemplo de justicia y obediencia en un mundo corrupto. Su historia es un testimonio de la fe en medio de la adversidad y de la gracia divina en tiempos de juicio. El pacto de Dios con Noé establece un tema recurrente en la Biblia, el de un Dios que se compromete con su creación. El arco iris, como símbolo de este pacto, representa la esperanza y la promesa divina de misericordia y fidelidad. Curiosamente, relatos de un gran diluvio aparecen en diversas culturas alrededor del mundo. Este fenómeno ha llevado a algunos a buscar explicaciones históricas o geológicas, mientras que otros ven en estas historias universales un reflejo de temas compartidos de renovación y supervivencia. Después del diluvio, los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra. En la llanura de Sinar decidieron construir una ciudad y una torre cuya cima llegue hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. La Torre de Babel, como se conoció más tarde, se convirtió en un símbolo de la ambición y orgullo humano. Dios, observando la construcción de la torre, decidió confundir su lenguaje, haciendo que dejaran de entenderse unos a otros. Esta confusión de lenguajes provocó la dispersión de la gente por toda la tierra, frustrando su proyecto y dando origen a la diversidad de lenguas y naciones. Con la dispersión en Babel, concluye una era en la narrativa del Génesis. Este evento marca una transición hacia las historias de los patriarcas, comenzando con Abraham, y establece el escenario para el desarrollo de la historia de la salvación a través de diferentes pueblos y culturas. La Torre de Babel es frecuentemente interpretada como un relato sobre el orgullo y la ambición humanos.
representa el deseo humano de alcanzar el cielo por sus propios medios, desafiando los límites impuestos por Dios. Este relato es también una exploración de los orígenes de la diversidad cultural y lingüística. La confusión de lenguas en Babel se ha visto como una bendición disfrazada, un medio para fomentar la diversidad y la dispersión que enriquecen la experiencia humana. El colapso de la Torre de Babel destaca la importancia de la comunicación en la sociedad humana. La incapacidad para comunicarse llevó a la disolución de un proyecto común, sugiriendo que el entendimiento mutuo es fundamental para la cooperación y la convivencia. En tiempos modernos, la historia de Babel ha sido utilizada para reflexionar sobre temas como la globalización, la identidad nacional y los desafíos de la comunicación en una sociedad cada vez más conectada pero diversa. Las historias del Génesis, a pesar de su antigüedad, contienen lecciones universales. La creación nos habla de orden, propósito y responsabilidad. La caída, de la tentación, la elección y sus consecuencias. Caín y Abel, del peligro de la envidia y la importancia de la responsabilidad fraterna. El diluvio, de la justicia y la misericordia. Y Babel, de la soberbia humana y la diversidad. Estos relatos continúan ofreciendo perspectivas relevantes sobre nuestra existencia y comportamiento. Desde la creación, se nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar y administrar el mundo. En un tiempo de crisis ambiental y desafíos globales, esta lección resuena con urgencia, instándonos a actuar como guardianes conscientes de nuestro planeta. La historia de la caída nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y tentaciones. En una era de acceso sin precedentes a la información y la gratificación instantánea, esta narrativa nos insta a buscar un equilibrio entre conocimiento y sabiduría. La historia de Noé nos enseña sobre la fe y la perseverancia en tiempos de adversidad. En un mundo a menudo cínico y desesperanzado, la figura de Noé nos anima a mantener la fe y la esperanza, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. La Torre de Babel resalta el poder y los peligros de la comunicación. En una era de redes sociales y comunicación global, esta historia nos advierte sobre la arrogancia y la importancia de respetar y celebrar nuestras diferencias. Las historias del Génesis nos enseñan la importancia de la convivencia y la cooperación. En un mundo cada vez más interconectado, debemos aprender a trabajar juntos, respetando nuestras diferencias y construyendo comunidades inclusivas y solidarias. El mandato de cuidar la creación es un llamado a la acción en favor de la sostenibilidad ambiental. Como administradores del planeta, tenemos la responsabilidad de promover prácticas que preserven y restauren el medio ambiente. Las decisiones de personajes como Adán, Eva y Caín subrayan la importancia de la integridad y las elecciones morales. En nuestro propio viaje, enfrentamos dilemas éticos que requieren sabiduría y fortaleza moral. Finalmente, el Génesis nos ofrece un mensaje de esperanza y renovación. A pesar de los desafíos y las caídas, siempre hay espacio para un nuevo comienzo, un recordatorio oportuno en una era de cambios rápidos y a menudo desorientadores. A lo largo de nuestro viaje por los misterios de la creación, revelaciones desde Génesis, hemos explorado historias que son más que meros relatos del pasado. Son, en realidad, espejos en los que podemos ver reflejados los dilemas, esperanzas y aspiraciones de toda la humanidad. El Génesis, con sus relatos de creación, caída, juicio y esperanza, nos deja un legado de sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Nos enseña sobre nuestra propia naturaleza, nuestras responsabilidades y nuestra relación con el mundo y lo divino. En un mundo lleno de desafíos complejos y cambios constantes, estas historias antiguas nos ofrecen luces para navegar nuestra realidad. Nos recuerdan la importancia de la ética, la sostenibilidad, la fe y el valor de las segundas oportunidades. Más allá de la reflexión, el Génesis nos llama a la acción, a cuidar nuestro mundo, a vivir con integridad, a buscar la comprensión y el respeto mutuo, y a mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. A ti, querido lector, que has acompañado este viaje por las páginas del Génesis, te invito a llevar estas enseñanzas contigo. Que encuentres en ellas inspiración para tu vida diaria y fuerza para enfrentar tus propios retos. Te aliento a seguir buscando, aprendiendo y creciendo,
No importa tu camino o tus creencias, hay una riqueza de sabiduría en estos relatos antiguos que puede iluminar tu vida. Comparte estas historias y sus enseñanzas con los demás. En el diálogo y la reflexión compartida, encontramos nuevas perspectivas y crecemos juntos como comunidad. Si te ha gustado este viaje, te invito a seguir con nosotros. Hay muchas más historias, reflexiones y enseñanzas por descubrir. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de la vida y encontrar guía y consuelo en las ricas tradiciones de nuestra humanidad.